Uno de los secretos de la supervivencia humana tiene que ver con la capacidad de conservar los recursos que la naturaleza provee. La conservación de los alimentos ha significado una constante preocupación para el ser humano incluso antes de que iniciara la civilización con el invento del arado. Los cazadores-recolectores del principio de la humanidad consumían todo lo que había en el terreno por un tiempo y cuando se acababan los recursos se marchaban. Con la agricultura podían cosechar grandes cantidades de comida, pero de nada servía si la comida se echaba a perder. Se debe de entender primero que los esfuerzos por preservar el alimento tienen que ver con evitar que se reproduzcan bacterias, hongos y otros microorganismos que afectan la salud y la vida de los seres humanos y que por tanto hacen imposible que la comida sea comestible. Hoy cuando tenemos hambre nos dirigimos al refrigerador, uno de los sistemas más comunes y estandarizados del mundo. No puede haber casa sin refrigerador, ya que es vital para mantener nuestros alimentos frescos día a día. Pero este método es uno de los más nuevos en base a la conservación de los alimentos, ya que el hecho de tener hielo en cualquier parte del mundo, incluso donde no hay naturalmente, y hace algunos años era visto como imposible. Este método antes era exclusivo de áreas donde el hielo se daba naturalmente. Desde el principio de la historia de la humanidad, se percató que la comida no cambiaba cuando se mantenía en hielo. Realmente el reto estaba mantener el hielo. No fue hasta 1861 que Thomas Sutcliffe Mort creó la Compañía de Hielo y Alimentos Frescos de Nueva Gales del Sur, donde producían hielo sintético, y hasta 1929 que Clarence Birdseye introdujo el congelamiento instantáneo al público estadounidense, introduciendo el primer refrigerador casero. Esta técnica es una de las más rentables, rápidas y eficientes hoy en día. Los productos congelados no requieren conservantes añadidos porque los microorganismos no crecen cuando la temperatura del alimento es inferior a menos 9.5 grados Celsius o 15 grados Fahrenheit, que es suficiente por sí solo para prevenir el deterioro de los alimentos. La conservación a largo plazo puede requerir el almacenamiento de alimentos a temperaturas incluso más bajas. La CMC, un estabilizador inodoro e inoloro, generalmente se agrega a los alimentos congelados porque no adultera la calidad del producto. La congelación, además de preservar nuestra comida por más tiempo, nos ayuda a transportarla a través de largas distancias. El envasado aséptico. Este proceso trata de la esterilización de los alimentos y el medio de almacenamiento por separado. Una vez colocado el alimento dentro del empaque, este se sella para impedir la entrada de microorganismos que pudieran descomponer la comida y oxígeno. Liofilización. La deshidratación por congelación o liofilización es un método de conservación de alimentos en el que confluyen distintos procesos, como la congelación, el vacío y la deshidratación. El resultado es un producto seco que mantiene gran parte de las características organolépticas de su estado original, como el aroma, el gusto o el sabor. Durante la liofilización, en primer lugar se congela el producto a muy bajas temperaturas de forma rápida para evitar que se formen grandes cristales de hielo. Después, se somete a un proceso de vacío para que el agua se evapore sin pasar a estado líquido. Este procedimiento se conoce como sublimación. Precisamente, al no pasar el agua por un estado líquido, se mantienen todas las propiedades de color y aroma, pero en forma seca y con mayor sensibilidad a los golpes. Alimentos instantáneos como frutas finas, sopas o café son algunos de los productos que se liofilizan habitualmente. Cuando el alimento se quiere consumir, hay que rehidratar durante unos 5 minutos en agua caliente. La mayoría de los productos que se liofilizan se componen en gran parte de agua. Algunas frutas contienen entre un 80% y un 90%. Eliminar facilita el control de los patógenos, que encuentran en el agua un medio necesario para sobrevivir y expandirse, a la vez que alarga la conservación del producto sin necesidad de que se mantenga la cadena del frío. Radiación. La irradiación trata de bombardear los alimentos con diferentes tipos de ondas, rayos X, rayos gamma, esto para desinfectarlos de microorganismos que pudieran alterar la comida y también desacelerar su proceso de envejecimiento, permitiendo que los alimentos no pasen tan rápidamente por la maduración y posterior echado a perder. Conservadores químicos. Son aditivos alimentarios que se agregan para evitar o minimizar el deterioro causado por la presencia de diferentes tipos de microorganismos, bacterias, levaduras y mohos. En una gran mayoría de alimentos existen los conservantes de forma natural, por ejemplo, muchas frutas que contienen ácidos orgánicos tales como el ácido benzoico o el ácido cítrico. La relativa estabilidad de los yogures al compararlo con la leche se debe solo al ácido láctico, elaborado durante su fermentación. Algunos alimentos, tales como los ajos, cebollas y la mayoría de las especias, contienen potentes agentes antimicrobianos. Algunos de estos son los sorbatos, benzoatos, sulfitos, nitritos y nitratos. Método de alta presión.
La alta presión hidrostática o High Pressure Processing es un tratamiento no térmico para la conservación de alimentos, que permite mejorar la seguridad microbiana de los alimentos sin que se produzca la pérdida de nutrientes, se generen compuestos potencialmente nocivos o se alteren las características organolépticas del alimento. Este método se apoya de otros dos, el envasado aséptico y la congelación. La alta presión consiste en someter el alimento, previamente sellado en su envase final y flexible, a altos niveles de presión de forma homogénea durante unos segundos a minutos. Las muestras se introducen en una cámara de acero que se rellenan con un fluido de proceso, en la que aumenta la presión mediante el bombeo del fluido con bombas e intensificadores de presión. Una vez alcanzada la presión deseada, se mantiene la cámara presurizada el tiempo necesario para realizar el tratamiento y posteriormente se vacía la cámara para extraer los alimentos tratados. Los ácidos orgánicos son componentes naturales presentes en muchos alimentos de origen vegetal, así como producidos durante la fermentación de los alimentos. Estos se añaden frecuentemente como saborizantes, acidulantes y conservadores, activando o inhibiendo el crecimiento de microorganismos deteriorantes como patógenos transmitidos por los alimentos. Algunos de los ácidos orgánicos comúnmente usados incluyen el acético, láctico, cítrico, málico y ascórbico. Con la creciente demanda de los alimentos de origen orgánico en la actualidad, se espera que incremente el uso de estos conservadores. Sulfitos en carnes. Los sulfitos son un componente químico derivado del azufre, utilizado como aditivo conservante de los alimentos con el fin de conservar los aromas y eliminar las bacterias en los alimentos a partir de rigurosas técnicas de elaboración, conservación y/o métodos para mejorar su adaptación al uso al que estén destinados. En ningún caso tienen un papel enriquecedor del alimento. Actúan como antioxidantes, inhibiendo especialmente las reacciones de oscurecimiento y por lo tanto mejoran el aspecto de la carne y otorgan al producto la sensación de mayor frescura. Ayudan a mantener el color original de los alimentos, prevenir el crecimiento de bacterias, mohos y levaduras y prolongan la vida útil de los alimentos. Entre los efectos de estos aditivos es que destruyen la vitamina B1, indispensable para nuestro organismo, ya que transforma los hidratos de carbono en energía. Participa también en el metabolismo de las grasas, ayuda a aumentar la agilidad mental, fomenta el crecimiento y es esencial para el funcionamiento del corazón, los músculos, el cerebro y el sistema nervioso y digestivo. En personas asmáticas, los sulfitos pueden provocarles asma. También pueden provocar irritaciones en el tubo digestivo, dolor de cabeza o incluso el shock anafiláctico. El escuadrón veneno. Antes de que se regulase la industria alimenticia, había muy pocas formas de saber con exactitud qué consumía la población en Estados Unidos, y mucho menos evitar que consumiese aditivos venenosos. Inclusive a comienzos del siglo XX, las compañías tenían la libertad de hacer lo que quisieran, ya que el gobierno federal no regulaba la seguridad alimentaria, no exigía pruebas de los productos alimenticios, ni responsabilizaba a las empresas por las enfermedades resultantes. Tampoco requería que los productos informaran a los consumidores qué materiales realmente se incluían en sus alimentos. Este alarmante problema fue la razón por la cual Harvey Washington Wiley, un químico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, establecería los famosos Potion Squads o escuadrones veneno. En 1902, el Departamento de Agricultura buscó a 12 jóvenes sanos para invitarlos a comer 3 veces al día durante un periodo de 5 años, solo que esta comida estaba envenenada, con una variedad de compuestos como el bórax, que ahora utilizamos como detergente, pero en aquel tiempo se agregaba a muchos alimentos como la mantequilla o para dar un mejor aspecto a la carne pasada, el formaldehído, usado para retardar el amargor de la leche vieja, y el sulfato de cobre, usado para restaurar el color de las verduras enlatadas. Antes de cada comida, los participantes debían medirse la temperatura, anotar su pulso, llevando a cabo un minucioso registro para controlar cada problema de salud, por mínimo que fuera. Además, se recogían muestras de sus heces, orina, pelo y sudor. Fue gracias a estos comensales que sufrieron en primera mano los efectos de estos aditivos con resultados aterradores, que se ahorraron muertes y sufrimiento futuro con la creación de la Ley de Pureza en 1906 y la futura regulación alimentaria. El plan de Wiley se basó en el influyente trabajo de Friedrich Acom, un químico alemán radicado en Londres, cuyo libro Tratado sobre las adulteraciones de alimentos y venenos culinarios, de 1820, sorprendió a los lectores de ambos lados del Atlántico. Los expertos coinciden en que el libro de Acom cambió la conversación sobre la adulteración de alimentos. Acom documentó no solo trucos tales como mezclar el polvo de piso en pimienta o guisantes y frijoles en el café, sino también el uso de compuestos venenosos para mejorar o alargar el aspecto de los alimentos.
caramelos teñidos de rojo con plomo de metal pesado, encurtidos verdes con compuestos de cobre, el uso común de hojas de laurel de cerezo ricas en cianuro para dar sabor a las natillas. El bórax. Ocupó el primer lugar en la lista de aditivos a probar de Wiley, en parte porque era muy utilizado por los procesadores de carne. Ralentizaba su descomposición y su reacción a las proteínas brindando firmeza, dando a la carne podrida una apariencia más formada. El bórax había figurado así en el escándalo de la carne embalsamada de la Guerra Hispanoamericana de 1898, en la que oficiales de los Estados Unidos acusaron a sus proveedores de enviar latas de carne refrigerada tratada con productos químicos secretos, y carne enlatada que no era más que una bola fibrosa. Se veía bien, pero tenía un olor similar al de un cadáver después de haber sido inyectado con conservadores, escribió un oficial médico del ejército sobre la carne. En 1993, la venta de ácido bórico se anunciaba en periódicos de Gran Bretaña como un conservador de alimentos seguro que purificaba el agua y destruía bacterias. 5 gramos de bórax serían necesarios para conservar un vaso de leche pasada, mismos que serían suficientes para matar a un niño pequeño. Cabe recordar que durante mucho la leche ha sido la principal fuente de alimento a los infantes. Por otro lado, el ácido no mataba las bacterias, lo cual resultaba aún más peligroso. El agregado de bórax a la leche permitió que la bacteria de la tuberculosis bovina creciera sin ser detectada, exponiendo a sus consumidores a una enfermedad infecciosa letal. Hoy en día se sabe que el ácido bórico o bórax es un polvo blanco venenoso, que al olerlo y o comerlo puede provocar algunas molestias leves como dolor abdominal, náusea, diarrea y vómitos. Consumido en grandes cantidades podría afectar el cerebro, riñones e incluso causar la muerte. De las guerras napoleónicas, el método Appert hasta la pasteurización. A inicios del siglo XIX se habían iniciado importantes avances en la conservación de alimentos. Los soldados y marineros que luchaban en el ejército de Napoleón vivían de carnes en conserva. Estos alimentos mal curados aportaban un escaso valor nutricional y se desarrollaron frecuentes brotes de escorbuto. Fue durante el gobierno napoleónico que se inició la búsqueda de un mejor mecanismo de conservación de alimentos. Se ofreció una recompensa de 12.000 francos a quien ideara un método de conservación seguro y fiable. El ganador fue un químico pastelero, fabricante de cerveza y destilador Nicolas Appert, quien trabajó desde 1795 a 1804, antes de encontrar un procedimiento satisfactorio. Appert observó que la comida calentada en recipientes sellados se conservaba siempre, y cuando ese recipiente permaneciera sin abrir o el sello no goteara. El resultado obtenido fue tal que persistió en sus experiencias utilizando para ellos diversos materiales, habiendo perfeccionado el arte de modo que hacia 1810 el gobierno francés publicó una monografía titulada Arte de conservar las sustancias animales y vegetales. Appert envasaba sus productos en frascos de vidrio o de porcelana, añadiendo el agua suficiente para cubrirlos y colocados los cierres de corcho. Introducía los envases dentro de un depósito de agua que gradualmente calentaba hasta llegar al punto de ebullición, conservando esta temperatura durante un tiempo variable según la naturaleza del producto a tratar. Appert es considerado como el padre de la industria, que ha resuelto el antiguo problema de conservar el exceso de alimentos en tiempos de abundancia para las épocas de escasez. Pese a esto, ni Appert ni los primeros industriales que se ocuparon de este asunto conocían las causas del éxito de sus procedimientos. Tomaría otros 50 años para que otro francés, Louis Pasteur, señalase la relación entre los microorganismos y el deterioro de los alimentos, creando en 1864 uno de los métodos más utilizados hoy en día, la pasteurización. El sistema de envases de vidrio o de porcelana se considera aún hoy como el más eficaz para la conservación de sustancias alimenticias esterilizadas, pero como eran frágiles y caros, la industria de las conservas no pudo desarrollarse por completo. En Londres se tenía conocimiento de los adelantos que el método de Appert brindaba. Peter Durand y su socio Auguste Hein estudian en el ámbito práctico de este método y constatan la necesidad de un diseño adecuado de los recipientes empleados. Es en 1810 que Durand presenta una patente para los primeros enlatados, hechos de acero recubierto de estaño, cuyas piezas se unen por soldadura y sellos al vacío. Las ventajas de este material sobre el cristal eran claras: ligereza, irrompibilidad, conductibilidad del calor y resistencia a la corrosión frente a otros metales. Durand no llegó a hacer personalmente latas ni envasados, sino los ingleses Brian Duncan y John Hall a partir de 1813. La fabricación de envases era muy limitada debido a su producción manual, con un máximo de 60 unidades por día siendo un producto de lujo, pero para
1860, con el aumento de demanda por las crecientes poblaciones europeas y la cada vez mejor mecanización del proceso de enlatado, el tiempo para enlatar comida se había reducido de 6 horas a solo 30 minutos. La adición de azúcar. Originaria de Nueva Guinea, la caña se difundió por otras islas de Oceanía y de ahí pasó a India, donde se empleó por primera vez para obtener azúcar. Dicha producción se extendió luego por varias regiones de Asia hasta llegar de la mano de persas y árabes al Mediterráneo. El azúcar fue el primer ítem de comercio internacional en el siglo XIX, en la medida que su consumo se fue extendiendo. Ya antes se consideraba producto estratégico por su aporte calórico, superior a otros alimentos disponibles por su coste, sabor y utilidad como conservante cuando los víveres se preservaban sin tecnología química o frigorífica. Debido a su alta solubilidad y viscosidad, el azúcar aporta una textura diferente al alimento, a menudo más suave que antes de conservarlo. El azúcar es un conservador natural. De hecho, los antiguos egipcios utilizaban la miel como parte del proceso de momificación. Hoy en día, el azúcar se emplea para conservar numerosos alimentos e incluso puede participar en el proceso de curado de la carne, pero su uso más frecuente pasa por actuar como conservante de frutas, ya sea en la elaboración de frutas en almíbar, tales como manzanas, peras, melocotones, albaricoques o ciruelas, o en la elaboración de mermeladas. La adición de azúcar más ciertas sustancias de las frutas producen la consistencia de gel que conforma la textura de las mermeladas y jaleas. Para lograr esto, es necesario que exista un nivel de acidez y un porcentaje de azúcar adecuados. La conservación por adición de azúcares, principalmente sacarosa o azúcar invertido, tienen como finalidad dificultar la oxidación de los alimentos, al impedir que entre en contacto con el oxígeno del aire y así evitar la degradación del alimento. Por otra parte, cuando la concentración del almíbar es alta, se mantiene la firmeza del producto. En suma, la adición de altas cantidades de azúcares evita el deterioro del alimento y desempeña un papel antiséptico, ya que genera un ambiente hostil para la vida microbiana. Esta técnica concentra las frutas en el fuego y enseguida se agrega el azúcar con base en la cantidad del producto y la concentración que se desee lograr. La concentración de azúcar en el alimento se expresa en Brix o Belling y se determina mediante un hidrómetro o refractómetro. El azúcar que se utilizará depende del producto que se desee conseguir, y se recomienda que estos productos sean envasados al vacío para aumentar su vida útil y prevenir el desarrollo del moho, comúnmente causado por el porcentaje de agua que tienen. Los grajeados. Glasear un alimento consiste en utilizar azúcar cristalizada en su superficie, lo cual potencializa su sabor y le da color brillante. En general, este método se utiliza en frutas o panes, en los cuales se genera un color café tostado. El glaseado en las frutas ocurre cuando la proporción de azúcar se queda adherida al alimento y después se agrega un polvo más fino. Cuando la operación de protección se lleva a cabo mediante el empleo de jarabes, se denomina grajeado, método aplicado para la conservación de la leche, avellanas, almendras, piñones, etc. El producto resultante se conoce como garapiñado. En el grajeado se aplica un jarabe que incluya azúcar y que permita que ésta se solidifique en la superficie. Cuando existe contacto entre las piezas, éstas se pulen entre sí, lo cual produce una superficie brillante. En ocasiones, el jarabe se puede adicionar con algún colorante para ofrecer mayor variedad a los productos, por ejemplo, las manzanas bañadas. En los casos anteriores, cuando existe una cantidad elevada de azúcar, se favorece que el alimento esté más expuesto al desarrollo de microorganismos. El dióxido de azufre como conservante, sobre todo en los vinos. Sus efectos sobre la conservación de alimentos son conocidos desde la antigüedad, aunque no sería hasta la Edad Media cuando comenzara a utilizarse como aditivo del vino en regiones vinícolas centroeuropeas. El dióxido de azufre se emplea como conservante y estabilizador de alimentos, como agente para el control de la humedad y como modificador del sabor y de la textura de ciertos productos comestibles. Permite conservar frutas y vegetales, incrementa su vida en el estante del supermercado y previene la pérdida de color y sabor. Ayuda en la retención de vitamina C y carotenos. Sirve para conservar vino, pues destruye bacterias, hongos y levaduras no deseadas. El dióxido de azufre tiene propiedades desinfectantes. Por ello, fue utilizado durante siglos en la desinfección, por ejemplo en las cubas de vino quemando azufre en su interior. También se utiliza en la industria alimentaria como conservante y antioxidante, generalmente de zumos, frutos secos, mermeladas, vino, etc. Los adobos aparecen con el fin de poder conservar la carne más tiempo, algo que en la antigüedad era bastante complicado. Su aparición influye mucho en la productividad de la carne. En la época de Lombarda, el adobo de la carne de cerdo recibió un fuerte desarrollo.
Los adobos marinados y escabeches se trata de un producto de tratamientos que primero aparecieron como métodos de conservación y actualmente constituyen en algunos casos una operación previa a la aplicación de diversas tecnologías culinarias, asado a la plancha, estofado, etc. El adobado se usa desde la antigüedad para la conservación de algunos alimentos y actualmente se utiliza para carnes y pescados. Primero surgieron los escabeches para tratar de conservar aquellos alimentos que ya estaban preparados y así no se descompusieran. Para llevar a cabo este método, se usa una solución que incluye vinagre, sal, aceite y cierta cantidad de hierbas y especies. El producto se introduce por lo menos 24 horas en el líquido para que el sabor y el aroma se impregnen. La refrigeración permite conservar los alimentos en escabeche en un estado más estable y permite prolongar su vida útil. Nuestros antepasados observaron que la carne, las frutas y las verduras cambiaban con el tiempo. Todo lo que sabemos para lograr llegar al punto en el que estamos para consolidar la supervivencia humana se ha ido recolectando pacientemente a lo largo de miles de años. En la prehistoria, la forma más común de conservar los alimentos era cocinarlos de diversas formas, por lo que esta parte de la historia va ligada directamente con el descubrimiento del fuego. Cocinar la comida mata a los organismos responsables de la descomposición y los mantiene a raya por más tiempo. Con el tiempo, nuestros antepasados fueron descubriendo diversas formas de mantener sus alimentos que aún se siguen usando en la actualidad de diversas formas y que dieron lugar a métodos más sofisticados de conservación. Recordemos que guardar los alimentos es una forma de asegurar la supervivencia del ser humano, y hay muchos factores que juegan para estos como la temperatura, las propiedades del suelo, los animales que pueden robarse la comida y otros sin fin. El entierro. Aunque parezca algo contraproducente, sepultar la comida no es tan mala idea como parece, aunque depende ampliamente de muchos factores del ambiente donde se esté. La falta de oxígeno, las temperaturas frías, el pH del suelo, la salinidad del suelo, entre otras. La mayoría de los alimentos pueden conservarse en un suelo que es muy seco y salado. El ahumado. Consiste en someter al alimento a una fuente constante de humo. Probablemente fue descubierto de casualidad en la prehistoria al darse cuenta que los alimentos que estaban cerca del fuego que proporcionaban calor duraban más y tenían un peculiar sabor. Esta técnica dura entre 24 a 48 horas y dependiendo del alimento no debe superar los 30 grados en caso de ser ahumado en frío y 75 grados en caso de ser ahumado en caliente. El curado con sal. Impiden la proliferación de las bacterias al deshidratarlas cuando entran en contacto con la sal. Secado. Secar la carne con el sol también evita la proliferación de bacterias al deshidratarse con el contacto con el sol. La congelación. Realmente en los lugares donde hacía mucho frío, no suponía un problema mantener la comida, puesto que con el frío los microorganismos que descomponen la comida no pueden reproducirse. Se puede dejar la comida en una cueva congelada y estarán perfectamente comestibles. Con el inicio de la civilización, la humanidad cambió su estilo de vida nómada a sedentaria. Pero de nada serviría tener cosechas abundantes ni cacerías prósperas si no se podían conservar los alimentos para el invierno, la escasez, una mala cosecha o malos días de cacería. Para los fenicios y los egipcios, mantener la comida fría no era una opción. Por razones climáticas, tenían conocimiento sobre los efectos de la sal, el secado y el entierro. Los egipcios utilizaban unos grandes contenedores de cerámica donde guardaban granos y bebidas. Es con los egipcios donde se tiene registro de los primeros alimentos procesados de la humanidad, el pan, la cerveza y el vino. Para lograr conseguir estos productos, irónicamente es necesario un tipo de microorganismo que no es dañino para el cuerpo humano y que combaten el deterioro de otros organismos menos benignos. Esto se conoce como fermentación. Prácticamente es la conversión microbiana de almidón y azúcar en alcohol. La cerveza fue la bebida nacional del antiguo Egipto. Era abundante, barata y le gustaba a todo el mundo, desde el faraón hasta el obrero. El vino era reservado para los ricos en el país precisamente porque las frutas eran productos exóticos. En las casas panaderas y cerveceras se molían los granos de trigo o cebada, y en caso de querer cerveza se vertía la masa cruda del pan en una gran cuba donde se colocaba agua, dátiles y azúcar. Después un cervecero entraba en la cuba y pisaba los ingredientes hasta tener una mezcla homogénea. Se dejaba unos días para dejar que la fermentación hiciera su trabajo y después era vertida en ánforas para almacenar y transportar por el río Nilo a todo el país. Esa fue la primera red de suministro y transporte del alimento del que se tiene registro en la historia. Los métodos de conservación de los alimentos han sido vastos y variados a lo largo de la historia humana.
Estos han evolucionado con la humanidad y dado pie a la formación de la sociedad como la conocemos hoy en día. Sin ellos, no tendríamos todo tipo de comida en todos los lugares del mundo. Ahora, la conservación de los alimentos se enfrenta a otro reto. Se dice que hay suficiente comida para acabar con el hambre en el mundo, pero el reto está en cómo administrarla y ofrecer un valor nutricional de calidad. Los métodos de conservación de alimentos se están convirtiendo en un arma infalible contra el hambre que azota ciertas partes del mundo. Comida hay de sobra, solo falta distribuirla bien.